Bienvenidos al Telediario Precario. El telediario del mundo de revés. Un mundo que todavía no existe, afortunadamente. O sí, es cuestión de darle tiempo. Comenzamos ahora con los titulares. El cazador casado. Un grupo de atracadores entran a robar en una sucursal y salen cargados de participaciones de preferentes. El Fondo Monetario Internacional contrata meteorólogo para sus predicciones sobre su economía. Total, también se equivocan y salen mucho más baratos. La dama de hierro, Angela Merkel, instala finalmente su residencia en la Moncloa. Palabras de la propia canciller alemana dicen que es mejor hacerlo que mandarlo. Y hasta aquí nuestros titulares. Hoy, medidas anticrisis. Reforma laboral. El gobierno garantiza que en la próxima reforma laboral no se tocarán los derechos de los trabajadores mediante las siguientes medidas. Eso sí, se reducirá el número de horas de jornada laboral de 8 a 7 horas. Teniendo en cuenta que a partir de ahora cada hora laboral será de 90 minutos. Se aumentarán en 20 horas los días festivos, que se ubicarán los domingos. El trabajador podrá disfrutar de los días de asunto propio que precise. Eso sí, justo después de firmar su finiquito. También tendrán paga extra de Navidad todos los trabajadores en paro, que se ingresará en todos los bancos y sucursales el día 30 de febrero. Esta reforma laboral se pondrá en marcha el día 28 de diciembre, Día de los Inocentes. Pasemos a la Real Academia de la Lengua. La Real Academia Española pide asesoramiento a una comisión política reforma por políticos de primer nivel para redefinir el término crisis económica a comisión política propia, las siguientes variantes. Desaceleración intensa. Desaceleración de carácter cíclico. Contratación económica. Período de ajuste. Dificultades objetivas. Reducción de nuestro crecimiento. Empeoramiento del ciclo económico. Fases de preparación de la economía para la recuperación. Turbulencias en la economía mundial. Cambio de modelo de crecimiento. Restricción severa en la liquidez. Y hasta aquí nuestras noticias cortas. Vamos ahora a los deportes. Hola, 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 bienvenidas y bienvenidos al Carrusel Cooperativo, el del voluntariado, el de la sensibilización, el de los derechos humanos, el de la cooperación y también, como no, el de las ONGs. Aquí estamos hoy para hacer una ronda informativa y hablar de los temas sociales que tanto nos preocupan. Y sin más dilación, comencemos ya. Conectemos en directo con el compañero Óscar, que nos va a hablar de la economía social. ¿Cómo se encuentra este tema en la actualidad, Óscar? Goza de un buen reconocimiento, pero la crisis hace la vida imposible. La crisis hace la vida imposible. Qué gran titular a la economía social y a todo el mundo. Pero bueno, es una lástima que grandes proyectos de economía social no tengan mayor proyección. Pero no tenemos más tiempo. Esto es una ronda informativa y la brevedad apremia. Bueno, conectamos ahora con Carmen, nuestra compañera Carmen, que nos va a hablar de la situación de las personas migrantes. ¿Cómo está el panorama para las y los inmigrantes? Pues la cosa pinta mal. Pinta mal. Pero bueno, no nos podemos quedar en el titular. ¿Por qué pinta mal? ¿Cuáles son las causas por las que pinta mal? Pues antes le dábamos trabajo, los que no nos gustaban, y ahora ni siquiera ellos. Antes se daba el trabajo que no nos gustaba y ahora ni siquiera eso. Grande hipocresía social, pero no tenemos tiempo, lamentablemente. Cambiamos de ámbito, volvemos con el compañero Óscar y que nos va a hablar en este caso del cambio climático. Ojo al dato, tengo un dato positivo y hay menos contaminación. Un dato positivo de este panorama desolador, hay menos contaminación. Bueno, debemos todos y todas felicitarnos por este gran dato. ¿A qué crees que se debe, Óscar? ¿A la concienciación ciudadana? ¿Al compromiso político? Hombre, todo influye, pero se debe a la reducción de la industria. Es por... vale, al haber menos industria hay menos contaminación. Bueno, no podemos dedicarle más tiempo. Vamos ya con Carmen, que nos va a hablar de cómo está el tema en igualdad de género.
¿Cómo está la cosa, Carmen? Pues se avanzó mucho, pero aún queda mucho por andar. Aún queda mucho por andar. Sí. Bueno, de todas maneras, acabamos de recibir un informe en el que se indica que en apenas 400 años, pues al ritmo que vamos, se conseguirá la igualdad efectiva de hombres y mujeres. 400 años... Aún es una eternidad para la mujer. Es una eternidad. Sí, la verdad es que sí, porque solo un día en que la mujer esté discriminada ya es demasiado. Pero bueno, queda mucho por andar, efectivamente. Y hasta aquí llegó nuestra ronda informativa. Hay mucho que analizar de estos datos, pero no podemos dedicarle más tiempo. Esperemos que en próximas ediciones del Carrusel Cooperativo podamos dar mejores datos y un panorama más optimista. Nos despedimos ya, pero antes damos paso al siguiente programa. Un programa de opinión pública. Habla, pueblo, habla. Habla, pueblo, habla. Tuyo es el mañana. Habla y no permitas que roben tu palabra. Habla, pueblo, habla. Habla sin... Ya basta de bromas. Nos encontramos aquí en este gran evento donde preguntaremos a las personas qué opinan sobre los derechos sociales. ¿Tú qué derechos reivindicarías? Derecho a la igualdad. ¿Por qué? ¿Algún motivo en concreto? Por todas las injusticias que está habiendo en el mundo. ¿Qué derechos exigirías al día de hoy? Yo exigiría el derecho a 3 comidas calientes, desayuno, comida y cena. ¿Pero por qué? Porque con la barriga vacía no se piensa. ¿Qué derecho pedirías? El de la justicia. ¿Y por qué? Porque todos somos iguales ante la ley. Bueno, estamos aquí con la señorita... Carolina. La señorita Carolina, donde le preguntaremos qué derechos reivindicaría. Bueno, yo creo que uno de los derechos fundamentales es el derecho a la educación. ¿Y por qué, Carolina? Bueno, tanto para niños como para niñas, y sobre todo la capacidad de desarrollar una conciencia crítica y de cuestionarse un poco lo que rodea para poder actuar. Bien, Carolina, gracias. De nada. ¿Qué derecho pides? Todos tenemos derechos para que nos atienda en los hospitales, en residencias, a todas las personas, tanto como los médicos como los emigrantes. ¿Y por qué? Porque tienen que cuidarse en la salud y que los médicos puedan atenderles. Bueno, y hasta aquí esta emisión especial donde hubo un poco de humor, un poco de reivindicación y esperemos que mucho de esperanza. Todo esto tiene que cambiar y a mejor. Como decía la gran Mercedes Sosa, todo cambia. Esperemos que a bien. Y nada más, ya nos despedimos, ¿verdad? ¿Algo que decir? Nada, que tenemos hambre, así, sí se puede, efectivamente. Pues nada, adiós, hasta siempre, hasta pronto, chao, arrivederci.